Hay momentos en la vida en que todo parece perdido, cuando las puertas se cierran una tras otra, cuando las fuerzas se agotan y el corazón comienza a dudar. Es en esos instantes, cuando el imposible parece definitivo, que surge el nombre de San Judas Tadeo. La historia de este apóstol comienza en las sombras del anonimato. Era primo de Jesús, uno de los 12, y su nombre fue casi olvidado por siglos, confundido con Judas Iscariote, el traidor. Pero Dios tenía otro plan. Del silencio de la historia, San Judas resurgió como el mensajero de la esperanza imposible. Predicó con coraje donde otros temían ir. Sanó enfermos cuando la medicina no alcanzaba. Liberó posesos cuando las tinieblas parecían invencibles. Y llevó el Evangelio hasta los confines de la Mesopotamia, donde el nombre de Cristo era desconocido. Y fue allí, entre persecuciones implacables y dolores insondables, que selló su fe con la sangre del martirio. Murió proclamando que ninguna causa es imposible cuando el corazón confía en Cristo. Siglos después, en tiempos de desesperación y angustia, su nombre comenzó a reaparecer en los labios del pueblo fiel. Milagros inexplicables se multiplicaban, curaciones repentinas, reconciliaciones imposibles, reencuentros inesperados. Los fieles decían con lágrimas en los ojos: San Judas escuchó mi súplica, y lo imposible sucedió. De santo olvidado, se convirtió en el protector de los desesperados, el intercesor de quienes ya no tienen esperanza. En cada vela encendida, en cada oración susurrada ante su imagen, revive la fe de quien cree que lo imposible es apenas el primer paso del milagro. San Judas Tadeo nos recuerda que Dios nunca se atrasa, que la fe es más fuerte que el dolor, y que cuando todo parece perdido, el cielo aún puede sorprender. Hoy, 28 de octubre, no celebramos solamente a un santo, celebramos la certeza de que ningún corazón que confía en Dios queda sin respuesta. Si deseas conocer las historias de los próximos santos y ser tocado por estas narrativas de fe y transformación, suscríbete al canal ahora. Cada historia es una jornada sagrada, y tú estás invitado a caminar con nosotros. El sol nacía sobre las colinas de Galilea, derramando su luz dorada sobre los campos de cebada y las aldeas de piedra blanca que se aferraban a las laderas como nidos de palomas. Era el primer siglo de nuestra era, cuando el Imperio Romano extendía su mano de hierro sobre Judea, y el pueblo de Israel gemía bajo el yugo de la ocupación extranjera. En medio de aquel paisaje de esperanzas quebrantadas y profecías murmuradas, nacía en una familia humilde un niño cuyo nombre quedaría grabado en la eternidad: Judas, hijo de Cleofás, y María de Cleofás, hermana de la Santísima Virgen María. Su destino estaba entrelazado con el del Mesías desde antes de nacer, pues era primo carnal de Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre. La familia de Judas no poseía riquezas ni títulos de nobleza. Eran gente del campo, trabajadores de la tierra, personas de manos callosas y corazones sencillos que encontraban a Dios en la oración de cada atardecer y en el pan compartido de cada comida. Su padre, Cleofás, era conocido por su rectitud y su conocimiento profundo de las Escrituras. Pasaba las noches estudiando los rollos de la Torá a la luz de una lámpara de aceite, enseñando a sus hijos a amar la palabra de Dios con la misma intensidad con que amaban la vida. Su madre, María, prima de la Virgen Santísima, era una mujer de fe inquebrantable, de esas almas que parecen caminar más cerca del cielo que de la tierra. Los vecinos decían que cuando oraba, su rostro resplandecía con una luz que no venía del sol. Desde muy pequeño, Judas mostró una sensibilidad inusual hacia las cosas sagradas. Mientras otros niños corrían por las calles polvorientas jugando con piedras y palos, él se detenía ante las puertas de las sinagogas, escuchando con atención las enseñanzas de los rabinos. A menudo se le encontraba solo, sentado bajo un olivo centenario, con la mirada perdida en el horizonte, como si contemplara realidades invisibles a los ojos de los demás.
Su madre lo observaba con ternura y preocupación, preguntándose qué misterios habitaban en el corazón de aquel niño de ojos profundos y silencio contemplativo. Una tarde, cuando apenas contaba con 6 años, María lo encontró llorando junto al pozo del pueblo. Se arrodilló a su lado y le preguntó con dulzura: «¿Qué te aflige, hijo mío?». El pequeño Judas levantó la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas enrojecidas, y respondió con una madurez que no correspondía a su edad: «Madre, ¿por qué el pueblo de Dios sufre tanto? ¿Cuándo vendrá el Mesías a liberarnos?». La mujer, conmovida, lo abrazó con fuerza y murmuró: «Pronto, hijo mío, más pronto de lo que imaginas». Lo que María no sabía entonces era que aquel Mesías tan esperado ya caminaba por las mismas calles que su hijo, jugaba en los mismos campos, respiraba el mismo aire cargado de esperanza y dolor. Jesús y Judas crecieron juntos, como hermanos más que como primos. Las dos familias vivían cerca, y los niños compartían juegos, oraciones y sueños. Desde temprana edad, Judas percibió algo extraordinario en Jesús. No era solo que fuera más sabio, más bondadoso o más puro que los demás niños. Había en él una presencia que Judas no podía explicar con palabras, pero que sentía con todo su ser. Cuando Jesús hablaba, incluso de cosas sencillas como el crecimiento del trigo o el vuelo de los pájaros, sus palabras resonaban con una profundidad que tocaba el alma. Judas lo escuchaba embelesado, almacenando cada enseñanza en su corazón como tesoros invaluables. Los años de infancia transcurrieron entre el trabajo en los campos, el estudio de las Escrituras y las festividades religiosas que marcaban el ritmo del año judío. Durante la Pascua, la familia subía a Jerusalén para celebrar en el templo, y aquellas peregrinaciones dejaban en el corazón de Judas una impresión imborrable. El esplendor del templo, con sus columnas de mármol y sus patios llenos de peregrinos de todas las naciones, le hacía soñar con la grandeza de Dios. Pero también veía la hipocresía de los escribas y fariseos, que cargaban al pueblo con preceptos imposibles mientras ellos mismos vivían en la opulencia. Un fuego silencioso comenzaba a arder en su pecho, el deseo de justicia, de verdad, de un mundo donde Dios reinara verdaderamente en los corazones de los hombres. Cuando Judas alcanzó la adolescencia, su vocación comenzó a delinearse con mayor claridad. No sería comerciante ni agricultor, aunque respetaba profundamente esos oficios. No buscaría riquezas ni honores, aunque su familia lo hubiera apoyado en cualquier camino honrado que eligiera. Su corazón anhelaba algo más grande, algo que apenas podía vislumbrar pero que lo llamaba con una fuerza irresistible. Pasaba largas horas en oración, buscando la voluntad de Dios para su vida. A veces sentía que una voz silenciosa le hablaba en lo profundo del alma, preparándolo para una misión que aún no comprendía del todo. Sus padres, conscientes de la intensidad espiritual de su hijo, lo observaban con una mezcla de orgullo y temor. Sabían que Dios tenía planes especiales para él, pero también intuían que el camino de los elegidos rara vez es fácil. En aquellos años de formación, Judas desarrolló virtudes que lo acompañarían toda su vida. Una humildad profunda que lo hacía preferir el último lugar, una fidelidad inquebrantable a la verdad, una compasión genuina por los sufrimientos ajenos y una valentía serena que no temía enfrentar las injusticias. Estos rasgos de carácter, forjados en el silencio de la vida ordinaria, lo prepararían para el llamado extraordinario que estaba por venir. Porque Dios, en su sabiduría infinita, no llama a los perfectos, sino a los dispuestos, no a los poderosos, sino a los humildes, no a quienes buscan gloria, sino a quienes buscan servir. Y Judas, sin saberlo todavía, estaba siendo moldeado para convertirse en uno de los pilares de la iglesia naciente, en un testigo valiente del Evangelio y en el patrono de las causas imposibles. Los años de juventud de Judas transcurrieron bajo la sombra creciente de la opresión romana y la efervescencia de un pueblo que esperaba la liberación. Galilea, su tierra natal, era un hervidero de movimientos revolucionarios, de profetas que proclamaban el fin de los tiempos
y de celotes que soñaban con expulsar al invasor por la fuerza de las armas. En medio de aquel caos político y espiritual, Judas enfrentó las primeras pruebas que marcarían su alma y lo prepararían para su verdadera misión. La primera gran pérdida llegó cuando apenas había alcanzado la madurez, la muerte de su padre, Cleofás. Aquel hombre justo, que había sido su maestro y guía espiritual, cayó enfermo de repente y en pocos días partió hacia la casa del Padre. Judas, arrodillado junto a su lecho de muerte, sintió cómo se le desgarraba el corazón al ver apagarse la luz en los ojos de quien más amaba después de Dios. Las últimas palabras de Cleofás resonaron en su alma como un testamento sagrado. Hijo mío, permanece fiel a la alianza. El Mesías está más cerca de lo que crees. Cuando lo encuentres, síguelo sin mirar atrás aunque te cueste la vida. Judas apretó la mano de su padre hasta que se enfrió, y cuando todo terminó, salió a la noche estrellada y lloró como nunca había llorado antes. No eran lágrimas de desesperación, sino de purificación. En aquel momento de dolor insondable, comprendió una verdad que lo acompañaría siempre, que el amor verdadero implica la capacidad de desprenderse, que la fe auténtica se forja en el fuego del sufrimiento y que Dios permite las pérdidas para enseñarnos a buscar lo eterno por encima de lo temporal. Los meses siguientes fueron de profunda soledad interior. Judas asumió las responsabilidades que antes llevaba su padre, trabajando duramente para sostener a su familia. Pero su corazón estaba inquieto, como el de quien espera algo sin saber exactamente qué es. Por las noches, después de terminar sus tareas, subía a las colinas que rodeaban la aldea y pasaba horas en oración, mirando las estrellas y preguntándole a Dios cuál era el propósito de su vida. A veces sentía una presencia consoladora que le susurraba en el silencio: espera, pronto lo comprenderás todo. En aquellos años de maduración, Judas también fue testigo del sufrimiento de su pueblo. Vio cómo los publicanos, judíos colaboracionistas del imperio, extorsionaban a las familias pobres con impuestos abusivos. Presenció la brutalidad de los soldados romanos que crucificaban a los rebeldes en las plazas públicas como advertencia para los demás. Conoció a viudas que mendigaban en las esquinas, huérfanos abandonados a su suerte, enfermos excluidos de la comunidad por sus dolencias. Todo este dolor acumulado en su corazón no lo endureció ni lo llenó de amargura, sino que despertó en él una compasión cada vez más profunda. Durante este periodo, Judas también enfrentó tentaciones y dudas que pusieron a prueba su fe. En más de una ocasión, grupos de celotes lo invitaron a unirse a la resistencia armada contra Roma. Le hablaban de la necesidad de luchar por la libertad, de tomar las armas en nombre de Dios y de la justicia. La tentación era fuerte, pues su corazón ardía al ver las injusticias cometidas contra su pueblo. Pero algo en su interior le decía que ese no era el camino. Pasó noches enteras en agonía espiritual, luchando consigo mismo, preguntándose si su rechazo a la violencia era virtud o cobardía. Fue en una de esas noches oscuras del alma cuando tuvo una experiencia que cambió su perspectiva para siempre. Mientras oraba con lágrimas, abrió al azar el rollo del profeta Isaías, y sus ojos cayeron sobre estas palabras: no gritará, ni levantará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que aún humea. En aquel instante, como un rayo de luz en medio de las tinieblas, comprendió que el Mesías esperado no vendría como un guerrero conquistador, sino como un siervo sufriente, como un cordero que llevaría sobre sí el pecado del mundo. Esta revelación no resolvió todas sus preguntas, pero le dio paz. Decidió entonces que esperaría con paciencia, que no se adelantaría a los planes de Dios, que permanecería fiel, aunque no comprendiera todo el misterio. Esta actitud de abandono confiado en la providencia divina sería una de sus características más distintivas a lo largo de su vida. Otro momento crucial en su maduración interior llegó cuando presenció un acto de injusticia particularmente atroz. Un grupo de fariseos había sorprendido a una mujer en adulterio,
y cumpliendo la letra de la ley, se disponían a apedrearla en la plaza pública. Judas, que pasaba por allí, sintió que su sangre hervía ante aquella escena. ¿Dónde estaban los acusadores del hombre con quien había pecado? Porque siempre los poderosos aplicaban la ley solo sobre los débiles. Estuvo a punto de intervenir, pero algo lo detuvo. En ese momento, vio llegar a Jesús su primo, quien con unas pocas palabras y un gesto silencioso, logró lo que ningún discurso hubiera conseguido. Los acusadores se retiraron uno a uno, avergonzados, y la mujer quedó libre. Judas, impactado, comprendió entonces que existe un poder mayor que la fuerza, el poder del amor que transforma los corazones. Las pérdidas y las pruebas de aquellos años forjaron en Judas un carácter de acero templado en el fuego del sufrimiento. Ya no era el joven idealista que soñaba con cambiar el mundo de la noche a la mañana. Ahora era un hombre maduro que comprendía que la verdadera revolución comienza en el corazón humano, que el reino de Dios no viene con estruendo, sino en silencio, como la semilla que germina bajo tierra antes de brotar hacia la luz. Estas lecciones, aprendidas en el dolor y la soledad, lo prepararon para escuchar el llamado que estaba por llegar. Porque Dios, en su pedagogía infinita, no llama a nadie a una misión sin antes haberlo preparado en el crisol del sufrimiento. Y Judas, sin saberlo, estaba siendo forjado para convertirse en un apóstol, en un mártir y en un intercesor poderoso para todos aquellos que, como él, conocen el sabor amargo de la prueba y la dulzura inesperada de la esperanza que no defrauda. El sol se alzaba sobre el mar de Galilea, tiñendo sus aguas de oro y plata, cuando Judas escuchó por primera vez la noticia que cambiaría su vida para siempre. Los rumores corrían por toda la región como un fuego incontrolable. Juan, el hijo de Zacarías, había aparecido en el desierto predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Las multitudes acudían en masa para escucharlo, atraídas por la fuerza profética de sus palabras y la autenticidad de su vida austera. Pero lo más asombroso de todo era lo que Juan proclamaba: «Detrás de mí viene uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». El corazón de Judas se estremeció al escuchar estas palabras. ¿Sería posible que el tiempo tan esperado hubiera llegado finalmente? ¿Estaría el Mesías ya entre ellos, caminando por las mismas calles, respirando el mismo aire? Sin pensarlo dos veces, Judas decidió ir al Jordán para escuchar a Juan el Bautista. Dejó sus responsabilidades en manos de sus hermanos menores, tomó su manto y su bastón, y emprendió el camino hacia el desierto. El trayecto fue largo y arduo, bajo un sol implacable que quemaba la piel y hacía temblar el horizonte. Pero Judas caminaba con un fuego interior que consumía cualquier cansancio físico. Cuando finalmente llegó a las orillas del Jordán, se encontró con un espectáculo que superaba todo lo que había imaginado. Miles de personas se agolpaban en las riberas del río, esperando su turno para ser bautizadas. Juan estaba en medio de las aguas, con su túnica de pelo de camello y su rostro curtido por el sol del desierto, bautizando a los que confesaban sus pecados con lágrimas de arrepentimiento. Su voz resonaba con una autoridad que no venía de este mundo. «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Dad frutos dignos de conversión, y no comencéis a decir, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede hacer surgir hijos de Abraham de estas piedras». Judas se mezcló entre la multitud, absorto en la predicación del profeta. Pero su atención se vio súbitamente desviada cuando vio llegar a alguien que conocía muy bien. Jesús, su primo, caminaba con paso sereno hacia el río. Juan, al verlo, se detuvo en medio de su tarea y exclamó con voz fuerte: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que me ha precedido, porque existía antes que yo». Cuando Jesús se acercó para ser bautizado, Juan intentó impedírselo diciendo:
Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, déjalo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En el momento en que Jesús salió del agua, los cielos se abrieron, y el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma, mientras una voz del cielo proclamaba, «Este es mi Hijo amado en quien me complazco». Judas, que había presenciado toda la escena desde la orilla, cayó de rodillas con el rostro bañado en lágrimas. En aquel instante, todas las piezas del rompecabezas encajaron en su mente y en su corazón. El Mesías tan esperado no era un desconocido que vendría de lejos, sino alguien que había estado a su lado desde la infancia. Jesús, su primo, el carpintero de Nazaret con quien había jugado de niño y compartido tantos momentos, era el Hijo de Dios, el Salvador prometido a Israel. La revelación lo golpeó con una fuerza que lo dejó sin palabras, temblando de emoción y asombro. Cuando Jesús pasó cerca de él, sus miradas se cruzaron. No hicieron falta palabras. En los ojos de Jesús, Judas vio un amor tan profundo, tan puro, tan abarcador, que sintió que toda su vida había estado esperando ese momento. Jesús sonrió levemente y continuó su camino, adentrándose en el desierto para ayunar y orar durante 40 días. Pero Judas sabía que aquel encuentro era solo el comienzo. Los días siguientes los pasó Judas en una profunda agitación interior. Volvió a su aldea, pero ya no podía concentrarse en las tareas cotidianas. Su corazón estaba dividido entre dos mundos: el mundo conocido y seguro de su vida familiar, y el mundo desconocido y arriesgado que Jesús representaba. Sabía que seguir al Mesías implicaría dejarlo todo, renunciar a la seguridad, enfrentar la oposición de las autoridades religiosas y quizás incluso arriesgar su propia vida. Pero también sabía que no seguirlo sería traicionar el llamado que ardía en su interior como una llama incontenible. Pasó noches enteras en oración, luchando con sus miedos y sus dudas, pidiéndole a Dios la fuerza para dar el paso decisivo. Una tarde, mientras trabajaba en el campo, escuchó que Jesús había comenzado su ministerio público. Recorría las aldeas de Galilea predicando la llegada del reino de Dios, sanando a los enfermos, expulsando demonios y llamando a los pecadores a la conversión. Las multitudes lo seguían asombradas por la autoridad de sus palabras y el poder de sus milagros. Entonces llegó el momento que Judas había estado esperando y temiendo a la vez. Un día, mientras estaba trabajando junto al camino, vio acercarse a Jesús acompañado de un pequeño grupo de discípulos. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Jesús se detuvo frente a él, lo miró directamente a los ojos y le dijo simplemente, «Sígueme». Aquellas dos palabras, pronunciadas con una autoridad serena pero irresistible, bastaron para cambiar su vida para siempre. Judas no preguntó a dónde irían, cuánto tiempo estarían fuera, qué pasaría con su familia o cómo se sustentarían. No pidió garantías ni condiciones. Simplemente dejó caer las herramientas que tenía en las manos, se puso de pie y comenzó a caminar detrás de Jesús. En ese instante, Judas Tadeo, que también sería conocido como Judas hijo de Santiago para distinguirlo del traidor, dio el paso más importante de su vida. Renunció a todo lo que tenía, a todos sus planes y sueños humanos, para abrazar un destino que apenas vislumbraba, pero que sabía era infinitamente más grande que cualquier cosa que pudiera imaginar. La respuesta de Judas al llamado de Cristo fue radical en el sentido más profundo de la palabra. Fue una entrega total, sin reservas, sin cálculos, sin condiciones. No miró atrás, no negoció términos, no puso excusas. Cuando Dios lo llamó, respondió con todo su ser, «Aquí estoy, Señor. Haz de mí lo que quieras». Esta disponibilidad absoluta sería el rasgo distintivo de su apostolado y el secreto de su santidad. Porque el verdadero discípulo no es quien sigue a Cristo cuando le conviene, sino quien lo sigue aunque no comprenda, quien confía aunque no vea, quien obedece aunque le cueste la vida. Judas, en aquel momento de gracia, se convirtió en modelo de todos los que a lo largo de los siglos escucharían el llamado de Dios en sus propias vidas
y responderían con la misma generosidad valiente y la misma fe inquebrantable. Los meses y años que siguieron al llamado fueron un tiempo de aprendizaje intenso y transformación profunda. Judas Tadeo caminaba junto a Jesús por los polvorientos caminos de Galilea, Judea y Samaria, siendo testigo directo de las enseñanzas más sublimes y de los milagros más asombrosos que jamás se habían visto en Israel. Cada día era una escuela de santidad, cada noche una oportunidad para meditar en el corazón las palabras del Maestro. Pero el camino del discipulado no era fácil. Implicaba renuncias constantes, incomprensiones dolorosas y pruebas que ponían a prueba la fe hasta sus límites más extremos. Judas, como los demás apóstoles, tuvo que aprender que seguir a Cristo no significa caminar hacia el éxito mundano, sino hacia la cruz, que la gloria del reino se alcanza pasando por el despojo total y que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de servir, no de ser servido. Uno de los aspectos más difíciles de la misión apostólica era la vida itinerante. Los 12 no tenían casa propia, no sabían dónde dormirían cada noche ni de dónde vendría el sustento del día siguiente. Dependían completamente de la providencia divina y de la generosidad de quienes los acogían. Para Judas, acostumbrado al trabajo honrado y a ganarse el pan con el sudor de su frente, esta vida de dependencia absoluta representaba un ejercicio constante de confianza en Dios. Había días en que el hambre apretaba, noches en que el frío calaba hasta los huesos, momentos en que la fatiga parecía insoportable, pero Jesús les enseñaba con su propio ejemplo que el Padre Celestial cuida de sus hijos, que no hay que angustiarse por el mañana, y que quien busca primero el reino de Dios y su justicia, recibirá todo lo demás por añadidura. Estas lecciones, aprendidas en la práctica diaria, forjaron en Judas una fe robusta que resistiría las pruebas más terribles que estaban por venir. Judas fue testigo privilegiado de los grandes milagros de Jesús. Vio cómo su maestro multiplicaba panes y peces para alimentar a miles de personas hambrientas, transformando 5 panes y 2 peces en alimento abundante para una multitud. Presenció curaciones imposibles, ciegos que recuperaban la vista, paralíticos que se levantaban de sus camillas, leprosos que veían su carne restaurada, endemoniados liberados de las ataduras del mal. Estuvo presente cuando Jesús calmó la tempestad con una palabra, cuando caminó sobre las aguas del mar de Galilea, cuando resucitó a la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naín. Cada uno de estos prodigios confirmaba su fe y le revelaba una dimensión nueva del poder y del amor de Dios. Pero Judas también comprendió algo fundamental. Los milagros no eran un fin en sí mismos, sino signos que apuntaban hacia una realidad más profunda. Jesús no había venido simplemente a solucionar problemas temporales, sino a inaugurar un reino eterno, donde el amor de Dios reinaría en los corazones humanos. Sin embargo, no todo era gloria y milagros en la vida del apóstol. Judas experimentó también la prueba de la incomprensión y el rechazo. Muchas veces, después de que Jesús pronunciaba una enseñanza particularmente exigente, veía cómo grandes grupos de seguidores se alejaban murmurando: «Duro es este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Presenció la hostilidad creciente de los fariseos y escribas, que no podían soportar que Jesús desenmascarara su hipocresía y su sed de poder. Conoció la amargura de ver cómo su propio pueblo, aquel que había esperado durante siglos la venida del Mesías, rechazaba al enviado de Dios porque no cumplía con sus expectativas nacionalistas y políticas. Estas experiencias le enseñaron que el camino de la verdad es estrecho, y que pocos son los que lo encuentran, que el profeta auténtico es siempre signo de contradicción, y que quien se compromete con Cristo debe estar dispuesto a ser rechazado como Él fue rechazado. Una de las pruebas más difíciles que Judas enfrentó fue la tentación de la ambición. En más de una ocasión, los apóstoles discutieron entre ellos sobre quién sería el más grande en el reino de los cielos. Judas, como los demás, fue tocado por esta tentación sutil pero peligrosa. Después de todo, habían dejado todo por seguir a Jesús.
¿No merecían acaso un lugar de honor y autoridad cuando el Maestro estableciera su reino? Jesús, conocedor de los corazones, les enseñó con infinita paciencia que en su reino la lógica es completamente diferente. El primero será el último. El que quiera ser grande debe hacerse servidor de todos. El que desee gobernar debe aprender a lavar los pies de sus hermanos. Estas enseñanzas, aparentemente paradójicas, fueron paulatinamente transformando el corazón de Judas, liberándolo de las ataduras del ego y abriéndolo a una comprensión más profunda del misterio del reino. Judas también experimentó la prueba de la duda y la oscuridad interior. Hubo momentos en que las palabras de Jesús le parecían incomprensibles, en que los caminos de Dios se le antojaban misteriosos hasta el punto de la angustia. Especialmente difíciles fueron aquellas ocasiones en que Jesús hablaba abiertamente de su futura pasión y muerte. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser entregado a la muerte y resucitar al tercer día. Estas palabras caían como piedras pesadas sobre el corazón de los apóstoles. ¿Cómo era posible que el Mesías, el Hijo de Dios, tuviera que sufrir y morir? ¿No había venido acaso a establecer un reino glorioso e indestructible? Judas luchaba con estas preguntas en el silencio de su corazón, sin atreverse muchas veces a expresarlas en voz alta. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, lo miraba con ternura y paciencia, esperando el momento en que todo se haría claro. En medio de estas pruebas, Judas fue también testigo de momentos de gloria que fortalecieron su fe. Estuvo presente en el monte Tabor, cuando Jesús se transfiguró ante Pedro, Santiago y Juan, revelando su divinidad en un resplandor que superaba el brillo del sol. Aunque él no subió a la montaña en esa ocasión, los 3 apóstoles que bajaron estaban tan transformados por lo que habían visto, que sus rostros aún reflejaban el resplandor de la gloria divina. Escuchó de sus propios labios cómo la voz del Padre había resonado desde la nube. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Estas experiencias de luz alternaban con los períodos de oscuridad, enseñándole que la vida de fe es un camino de claroscuros, de consolaciones y desolaciones, pero que Dios está siempre presente, incluso cuando parece estar ausente. Judas participó también en las misiones evangelizadoras que Jesús encomendó a los 12. En una ocasión memorable, el Maestro los envió de 2 en 2 por las aldeas de Galilea, dándoles poder para expulsar demonios, curar enfermos y predicar la llegada del reino. Les ordenó ir sin provisiones, confiando únicamente en la providencia y en la hospitalidad de quienes los recibieran. Para Judas, aquella fue una experiencia transformadora. Por primera vez, predicó en nombre de Jesús, impuso las manos sobre los enfermos y vio cómo el poder de Dios obraba a través de él. Expulsó demonios con la autoridad que Cristo le había conferido, y los espíritus impuros huían ante el nombre de Jesús pronunciado por sus labios. Cuando los apóstoles regresaron de aquella misión, estaban radiantes de alegría. «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre», exclamaban maravillados. Pero Jesús, con su sabiduría infinita, les advirtió: «No os alegréis de que los espíritus se os sometan, sino alegraos de que vuestros nombres están escritos en el cielo». Durante aquellos años de formación apostólica, Judas desarrolló una relación particularmente profunda con María, la madre de Jesús. Como primo de Cristo, había conocido a María desde su infancia, pero ahora, al verla seguir a su hijo en su ministerio, al contemplar su fe inquebrantable y su silencio lleno de sabiduría, descubrió en ella un modelo de discipulado perfecto. María no hacía milagros, ni pronunciaba grandes discursos, pero su presencia era como un bálsamo que consolaba y fortalecía. En los momentos de duda o cansancio, Judas buscaba su compañía y encontraba en sus palabras sencillas y en su mirada maternal la fuerza para continuar. Ella le enseñó, sin muchas palabras, a guardar las cosas en el corazón, a meditar en silencio los misterios de Dios, a permanecer fiel incluso cuando todo pareciera derrumbarse. Esta relación con María sería fundamental en los días terribles que estaban por venir. La vida oculta de Judas como apóstol también incluyó momentos de intimidad con el Maestro,
que marcaron su alma para siempre. Hubo tardes en que, después de predicar a las multitudes, Jesús se retiraba a un lugar apartado para orar y llevaba consigo a algunos de sus discípulos. En aquellas ocasiones, Judas pudo observar a su Señor en diálogo íntimo con el Padre, con el rostro iluminado por una paz que no era de este mundo. Aprendió entonces que la verdadera fuerza del apóstol no viene de sus propias capacidades ni de su elocuencia, sino de su vida de oración, de su unión constante con Dios. Jesús les enseñó a orar, no con palabras vacías y repetitivas, sino con la confianza de hijos que se dirigen a un Padre amoroso. El Padre Nuestro, aquella oración perfecta que resume todo el Evangelio en pocas palabras, se convirtió en el alimento diario de Judas, en el refugio al que acudía en los momentos de prueba y en la fuente de donde brotaba su fortaleza apostólica. Pero quizás la prueba más grande de todas estaba por llegar. Llegó la hora en que Jesús debía cumplir la misión para la cual había venido al mundo, ofrecer su vida en sacrificio por la salvación de la humanidad. Los acontecimientos se precipitaron con una velocidad vertiginosa. La entrada triunfal en Jerusalén, aclamado por las multitudes con palmas y cantos de hosana. La última cena, donde Jesús instituyó la Eucaristía, transformando el pan y el vino en su cuerpo y su sangre, dejando así a la Iglesia el memorial perpetuo de su sacrificio redentor. El lavatorio de los pies, donde el Maestro se arrodilló ante sus discípulos para enseñarles con el ejemplo que el amor verdadero se expresa en el servicio humilde. La agonía en Getsemaní, donde Jesús sudó sangre mientras luchaba con la voluntad humana que se resistía al cáliz del sufrimiento, pero que finalmente se sometió a la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Judas Tadeo, como los demás apóstoles, fue testigo de todo esto. Vio el arresto violento de Jesús, la traición de Judas Iscariote, la huida cobarde de los discípulos en la noche del Jueves Santo. Él también huyó, presa del terror y la confusión, sin comprender qué estaba sucediendo. Siguió de lejos el proceso injusto ante el Sanedrín, las acusaciones falsas, las burlas y los golpes. Contempló desde la distancia cómo su maestro era azotado brutalmente, coronado de espinas en cruel mofa, cargado con la cruz que lo llevaría al Calvario. Y finalmente, junto a María, Juan y algunas mujeres valientes, estuvo al pie de la cruz en el Gólgota, viendo cómo el Hijo de Dios agonizaba lentamente, perdonando a sus verdugos y entregando su espíritu al Padre con un grito que resonó en todo el universo. Todo está consumado. Aquellas horas fueron las más oscuras que Judas había vivido jamás. Todas sus esperanzas parecían derrumbarse. El hombre en quien había depositado toda su fe, aquel a quien había reconocido como el Mesías y el Hijo de Dios, moría como un criminal entre dos malhechores. ¿Dónde estaba ahora el reino prometido? ¿Dónde estaba el poder de Dios que había realizado tantos milagros? La fe de Judas fue puesta a prueba hasta el extremo. Solo la presencia de María, que permanecía de pie junto a la cruz con una serenidad que desafiaba todo razonamiento humano, le daba fuerzas para no desfallecer completamente. Si la madre podía mantenerse firme en medio de aquel huracán de dolor, él también debía resistir, aunque no comprendiera nada. El sábado que siguió a la crucifixión fue un día de desolación absoluta. Los apóstoles se habían reunido en el cenáculo, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. El silencio pesaba como una losa sobre sus corazones. Judas, hundido en la tristeza y la perplejidad, recordaba las palabras que Jesús había pronunciado tantas veces: debo sufrir, morir y resucitar al tercer día. Resucitar. Aquella palabra resonaba en su mente como un eco lejano. ¿Sería posible? ¿O era solo una metáfora que no habían sabido interpretar? La noche del sábado fue la más larga de su vida, pero con el alba del domingo llegaría la luz que disiparía todas las tinieblas, la alegría que borraría todo el llanto, la certeza que confirmaría toda la fe. Porque Dios, que permite el sufrimiento de sus elegidos, jamás los abandona en la prueba,
y después de la noche más oscura siempre viene el amanecer más glorioso. El primer día de la semana, cuando aún estaba oscuro, María Magdalena corrió al cenáculo con una noticia que parecía imposible. Han quitado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y Juan salieron corriendo hacia el sepulcro, y los demás apóstoles, incluido Judas, los siguieron atónitos y ansiosos. Cuando llegaron, encontraron la tumba vacía, con las vendas cuidadosamente dobladas pero sin el cuerpo de Jesús. La perplejidad era total. ¿Qué había sucedido? ¿Quién había tomado el cuerpo? Pero aquella misma tarde, mientras los discípulos estaban reunidos comentando estos acontecimientos extraordinarios, Jesús mismo se apareció en medio de ellos. «La paz esté con vosotros», dijo con voz serena y llena de autoridad. Los apóstoles quedaron paralizados, entre el terror y la alegría. ¿Era un espíritu? ¿Una visión? Pero Jesús les mostró sus manos y su costado, las heridas de la crucifixión que aún marcaban su cuerpo glorificado, y comió delante de ellos para demostrar que no era un fantasma, sino que había resucitado verdaderamente. Para Judas Tadeo, aquel momento fue la confirmación definitiva de todo lo que había creído. Las lágrimas corrían por su rostro mientras contemplaba a su maestro vivo, victorioso sobre la muerte y el pecado. Todo tenía sentido ahora. El sufrimiento no había sido el final, sino el camino hacia la gloria. La cruz no era una derrota, sino la victoria más grande de la historia. La muerte no tenía la última palabra porque el amor de Dios era más fuerte que todas las fuerzas del mal. Jesús los reprendió suavemente por su falta de fe, por no haber creído las palabras que les había dicho tantas veces, pero inmediatamente les infundió su paz y su alegría. Durante 40 días, el resucitado se apareció repetidamente a sus discípulos, instruyéndolos en los misterios del reino, explicándoles las Escrituras y preparándolos para la misión que estaban a punto de recibir. Fueron días de una felicidad indescriptible, de una intimidad renovada con el Señor que ahora se manifestaba de un modo nuevo, libre de las limitaciones de la carne mortal, pero real y tangible al mismo tiempo. En una de aquellas apariciones, Judas Tadeo tuvo la oportunidad de hacer a Jesús una pregunta que había estado rondando en su mente. El Evangelio de Juan la registra con estas palabras. Judas, no el Iscariote, le preguntó: «Señor, ¿qué ha pasado para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo?». Era una pregunta profunda que reflejaba su perplejidad ante los caminos misteriosos de Dios. Si Jesús había resucitado verdaderamente, ¿por qué no se manifestaba a todos, a las autoridades que lo habían condenado, a las multitudes que lo habían rechazado, obligándolos así a reconocer su error? La respuesta de Jesús fue iluminadora. «Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras». El Señor le estaba enseñando que la fe no se impone por la fuerza de las evidencias externas, sino que brota del amor y de la libre elección del corazón humano. Dios se revela a quien lo busca con sinceridad, a quien está dispuesto a acogerlo en su vida, pero respeta infinitamente la libertad de quienes lo rechazan. Finalmente llegó el día de la Ascensión. Jesús llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos, cerca de Betania, y allí les dio sus últimas instrucciones. «Id por todo el mundo, y proclamad la buena nueva a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán». Después de decir esto, mientras los bendecía, fue elevado al cielo y una nube lo ocultó de su vista. Los apóstoles se quedaron mirando al cielo, hasta que 2 ángeles vestidos de blanco les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este Jesús que ha sido llevado de entre vosotros al cielo,
vendrá de la misma manera que lo habéis visto subir al cielo. Entonces regresaron a Jerusalén llenos de alegría, conscientes de que aunque Jesús ya no estaba visiblemente con ellos, no los había abandonado, sino que los acompañaría de un modo nuevo hasta el fin de los tiempos. Los días que siguieron los pasaron en el cenáculo, perseverando unánimemente en la oración junto con María, la madre de Jesús, y con algunas mujeres discípulas. Esperaban la promesa que Jesús les había hecho. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Judas Tadeo oraba con fervor, pidiéndole al Padre que lo preparara para la misión que estaba por comenzar. Sentía que necesitaba una fuerza que no era suya, una sabiduría que superaba su entendimiento humano, un amor que desbordara su corazón natural. Y esa fuerza, esa sabiduría, ese amor, llegarían pronto en la forma de lenguas de fuego. El día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, mientras todos estaban reunidos en oración, se oyó de repente un ruido del cielo, como de un viento huracanado, que llenó toda la casa donde se encontraban. Aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Para Judas, aquel fue el momento de la transformación definitiva. El miedo que había paralizado su corazón fue expulsado por el amor perfecto del Espíritu. La timidez que lo había caracterizado dio paso a una valentía inquebrantable. Las dudas que lo habían acosado se disiparon ante la certeza luminosa de la fe. Ya no era el mismo hombre que había seguido tímidamente a Jesús por los caminos de Galilea. Ahora era un apóstol lleno del poder de Dios, dispuesto a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, sin importar el precio que tuviera que pagar. Los años que siguieron fueron de intensa actividad misionera. Según las tradiciones más antiguas de la Iglesia, Judas Tadeo predicó primero en Judea, Samaria, Galilea e Idumea. Su mensaje era directo y poderoso. Jesús de Nazaret, a quien las autoridades habían crucificado, era el Mesías prometido, el Hijo de Dios que había resucitado de entre los muertos y había sido exaltado a la derecha del Padre. Llamaba a todos a la conversión, al arrepentimiento de los pecados y al bautismo en el nombre de Jesús, para recibir el don del Espíritu Santo. Muchos escuchaban su palabra y creían, formando comunidades de discípulos que se reunían para partir el pan, escuchar la enseñanza de los apóstoles y perseverar en la oración. Pero también encontró una oposición feroz por parte de las autoridades religiosas judías, que veían en la predicación cristiana una amenaza a su poder y a la pureza de la fe ancestral. Judas fue azotado, encarcelado, expulsado de las sinagogas y perseguido de ciudad en ciudad. Pero nada de esto lo detuvo. El Espíritu Santo que había recibido en Pentecostés ardía en su interior como un fuego inextinguible, impulsándolo a proclamar la buena nueva sin descanso. Realizó numerosos milagros en nombre de Jesús, sanó a paralíticos, devolvió la vista a ciegos, resucitó muertos y expulsó demonios con la autoridad que Cristo le había conferido. Estos signos confirmaban la verdad de su predicación y atraían a muchos a la fe. Pero Judas sabía que los milagros, por impresionantes que fueran, no eran lo más importante. Lo esencial era que las personas encontraran a Cristo, que sus corazones se transformaran, que sus vidas cambiaran radicalmente al acoger el Evangelio. Los prodigios eran solo señales que apuntaban hacia la realidad más grande, el amor infinito de Dios manifestado en Jesucristo. Con el tiempo, Judas Tadeo sintió el llamado a llevar el Evangelio más allá de las fronteras de Israel. La tradición nos dice que viajó hacia el norte, adentrándose en las regiones de Siria, Mesopotamia y Persia. Allí, en tierras donde el nombre de Cristo era completamente desconocido, donde se adoraban ídolos paganos y donde las tinieblas espirituales parecían más densas que nunca, Judas plantó la semilla del Evangelio con valentía inquebrantable. Según algunos relatos,
Fue acompañado en esta misión por el apóstol Simón el Celote, y juntos recorrieron ciudades y aldeas predicando a Cristo crucificado y resucitado. La empresa era enormemente peligrosa. Los sacerdotes paganos veían en la predicación cristiana una amenaza directa a su religión y a su influencia sobre el pueblo. Los gobernantes locales consideraban sospechosa cualquier nueva doctrina que pudiera alterar el orden establecido. Pero Judas no se dejó intimidar. En la región de Edesa, actual Turquía, Judas realizó uno de sus más grandes milagros. El rey Abgaro V sufría de lepra, una enfermedad considerada incurable y que lo excluía de la vida social normal. Habiendo escuchado hablar de los milagros de Jesús, el rey había enviado una carta al maestro pidiéndole que viniera a curarlo. Jesús no fue personalmente, pero según la tradición, envió a Judas Tadeo después de su ascensión. Cuando Judas llegó a Edesa y oró sobre el rey Abgaro, este fue sanado completamente de su lepra. El milagro causó una impresión tan profunda que el rey y gran parte de su corte se convirtieron al cristianismo. Judas permaneció allí un tiempo, instruyendo a los nuevos creyentes y estableciendo una comunidad cristiana que florecería en los siglos venideros. Este episodio, aunque no está confirmado por todos los historiadores, ha sido conservado por la tradición cristiana como uno de los momentos más gloriosos del apostolado de Judas Tadeo. Pero la gloria terrenal del apóstol estaba destinada a terminar en el martirio, como había sido profetizado por el mismo Jesús. En Persia, en la región de Suanir, o según otras fuentes en Beirut, Judas Tadeo y Simón el Celote encontraron una oposición que no cedería ante ningún milagro ni argumento. Los sacerdotes paganos, enfurecidos por el creciente número de conversiones al cristianismo, decidieron eliminar a aquellos predicadores extranjeros que estaban socavando su religión. Organizaron un tumulto popular, acusando a los apóstoles de blasfemia y de traición a los dioses tradicionales. Judas y Simón fueron arrestados, sometidos a un juicio sumario y condenados a muerte. Se les ofreció la posibilidad de salvar sus vidas si renunciaban a Cristo y ofrecían sacrificios a los ídolos. Su respuesta fue clara e inquebrantable. Solo hay un Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, y un solo Señor, Jesucristo, su Hijo, que murió por nosotros y resucitó para nuestra salvación. A Él adoramos y a Él servimos. Los ídolos que vosotros adoráis son obra de manos humanas y no tienen poder alguno. La sentencia se ejecutó sin demora. Según la tradición más extendida, Judas Tadeo fue martirizado con una maza o un hacha, golpeado brutalmente hasta la muerte mientras pronunciaba oraciones y palabras de perdón para sus verdugos. Simón el Celote fue martirizado al mismo tiempo, siendo cerrado por la mitad. Los dos apóstoles murieron juntos, como habían predicado juntos, sellando con su sangre el testimonio que habían dado con sus palabras y sus obras. Era alrededor del año 65 después de Cristo. Judas Tadeo, el primo del Señor, el apóstol silencioso cuyo nombre había sido casi olvidado durante siglos, entraba así en la gloria eterna, acogido por aquel a quien había servido con fidelidad absoluta hasta el último aliento. En el momento de su muerte, según cuentan algunas tradiciones piadosas, el cielo pareció abrirse sobre los verdugos, y una luz resplandeciente los cegó temporalmente. Algunos de los presentes, impresionados por la serenidad y el valor del apóstol, así como por los fenómenos sobrenaturales que acompañaron su martirio, se convirtieron al cristianismo allí mismo, comprendiendo que aquel hombre moría por una verdad que valía más que la vida. El cuerpo de Judas fue recogido piadosamente por los cristianos locales y sepultado con honores. Con los siglos, sus reliquias fueron trasladadas a diversos lugares, y hoy reposan principalmente en la Basílica de San Pedro en Roma, donde son veneradas por miles de peregrinos que acuden a pedir su intercesión. El martirio de Judas Tadeo no fue el fin de su misión, sino apenas su comienzo, porque los santos, después de su muerte, siguen vivos en Cristo
y continúan intercediendo por nosotros ante el trono de Dios, con un poder que supera infinitamente cualquier cosa que pudieran haber hecho durante su vida terrenal.